Iniciamos un nuevo bloque en CN Noticias y vamos a saludar a nuestro colega, compañero Juani Citroni desde Santa Fe. Juani, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Toto? Muy bien, ¿vos? Pero A ver, Toto, a no te nivel escucho. provincial como local. Ahí está, perdón, se había interrumpido y no te llegué a escuchar, perdón, No, Toto. digo, 6 meses de el 10 de diciembre. Bien, bueno, teníamos un problemita con el audio, lo estamos solucionando. A ver si nos recibís bien, Juani, ¿no? Vamos a ver si te Eh, se, recibimos bien se nosotros llegó, también. se llegó a cortar, decime si me reciben ustedes, Ahí entiendo. está, ahí está Ahí bárbaro. está, bueno, teníamos pensado un poco hacer ese balance de los 6 meses de gestión, ¿no? Que es muy particular porque a casi todos toca, nos tocan los primeros 6 meses de nuevos gobiernos, a nivel nacional a todos. Y después hay que ver qué ha pasado en cada una de las provincias. En nuestro caso también, un nuevo gobierno. Bueno, en el propio municipio de Galvez sucede lo mismo, en la ciudad de Santa Fe sucede lo mismo. A muchos nos toca hacer ese repaso de las 3 gestiones de los primeros 6 meses. Yo siempre digo, y lo charlábamos un poco la semana pasada, que es un buen corte los primeros 6 meses porque te da un panorama un poco más acabado de cómo se reordenaron cada uno de los nuevos ejecutivos al mando del Estado, pero tampoco te separa tanto de la campaña. Entonces uno puede contrastar todavía esos mensajes de campaña de decir, bueno, ¿cómo se compuso el votante de esa fuerza política que está gobernando? ¿Cuáles fueron las promesas? No solamente cuáles fueron las promesas, sino de alguna manera cuando decimos cómo se compuso ese votante, qué estaba sintiendo el santafesino, en este caso en particular, para elegir una opción diferente y de manera tan contundente como lo hizo, inclusive. Entonces, al no estar alejado tanto de lo que fue la campaña, a pesar de que la vorágine informativa de Argentina de estos 6 meses ha sido impresionante, te permite hacer un poco alguno de esos contrastes. Y repasando y yendo quizá a esos inicios, hay que entender cómo llega Maximiliano Puyaro y cómo han sido sus primeros 6 meses de gobierno en lo que es una construcción de poder bastante notable, dicho sea de paso. ¿A qué me refiero con una construcción de poder? Bueno, Puyaro hizo una campaña muy territorial, una campaña muy larga, de más de 2 años. Fue candidato, perdió en su momento con Carolina Lozada y nunca dejó de hacer esa campaña, basándose sobre todo en el apoyo territorial de algunos intendentes, presidentes comunales y una construcción más tradicional de la política, ¿no? Hoy quizá estamos acostumbrados a ver otro tipo de fenómenos y la aparición de algunos personajes que entran a las arenas políticas de la televisión, de los medios, del deporte, etcétera, que no es algo nuevo en Argentina, sobre todo sucedió mucho en los 90, pero se ha dejado un poco de lado esa construcción política más tradicional. Puyaro la retoma, eso le da un importantísimo impacto electoral y también hay que entender qué es lo que estaba pasando enfrente, digamos, dentro de las opciones de la paleta de colores políticos que tenía la provincia de Santa Fe, con una gestión que termina mal en términos de apoyo popular, la gestión de Perotti, y además con un vendaval a nivel nacional de vientos de cambio, bueno, le permite a Puyaro llegar cómodamente al poder en la provincia de Santa Fe. A partir de ahí empezamos a ver un Puyaro muy similar al de la campaña, un Puyaro de construcción de poder, no solamente interna en la provincia de Santa Fe, sino a nivel nacional, sobre todo a nivel nacional, intentando marcar un poco parte de esa agenda de quiénes son las figuras del interior del país que miden políticamente en Buenos Aires. Y en cuanto a la provincia, hay dos cuestiones muy básicas y muy elementales que de alguna manera conjugan todos estos elementos que estamos hablando. La primera es la inseguridad, sobre todo en las grandes urbes, cansancio generalizado en Rosario, en Santa Fe, en Rafael, en algunas ciudades vinculadas a la inseguridad. Puyaro, además viniendo de ser ministro de Seguridad de la gestión de Miguel Dicho, y le marcó esa impronta que ahí tuvo varios reparos en estos primeros 6 meses. Muchos de ellos los hablamos. La situación del servicio penitenciario, la publicación de esas imágenes buquelizadas a lo Bukele, la búsqueda del impacto comunicacional y una serie de homicidios y de atentados en la provincia de Santa Fe muy preocupantes. Ahí a mí me surge la primera pregunta y es, ¿qué pasó con todo este tema? Porque el Ejecutivo nos decía que esto era la respuesta al endurecimiento de determinadas situaciones en los penales de la provincia de Santa Fe.
Bueno, de repente cesaron. O sea, tenemos por lo menos hace un par de meses que no vemos episodios de este tipo. Entonces, hoy el gobierno saca chapa de controlamos la calle y controlamos las cárceles. Yo me pregunto, ¿qué hubo de diferente que haya hecho que hoy la cuestión se tranquilice? Más allá de que no se publicaron más esas fotos de onda Bukele de los penales. ¿Qué pasó en el medio? ¿De qué nos perdimos los santafesinos para pasar de tener bandas narco en los penales armando atentados a de repente tener esta calma, sobre todo en Rosario, que estamos teniendo en este último tiempo? A mí me parece una pregunta válida esta, porque si la fórmula de negociación fue la misma, ¿por qué se llegó a un resultado distinto? A mí lo que cambió fue justamente eso, la fórmula de negociación. Y bueno, ¿qué se dio el Ejecutivo de la provincia? ¿De qué manera se controló una violencia que pintaba a espiralarse y que en algún momento se frenó? El gobierno sigue insistiendo con lo mismo desde el inicio de su gestión, no, endurecimos las condiciones, no nos van a ganar los delincuentes, el Estado es más fuerte, un montón de frases hechas que no implican necesariamente una política de fondo. Entonces, esa es la primera pregunta que a mí me surge hoy, viendo que además el gobierno de la provincia de alguna manera vanagloria esa situación de fíjense cómo controlamos esta situación. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo se controla esa situación? Porque a simple vista no cambió nada y no hubo algún tipo de medida o de comité de crisis política que permitiera por lo menos tomar algún rumbo distinto o diferente al que se venía teniendo. Por lo cual ahí me surge esa primera inquietud y es un dato para decir, ojo, cuidado, porque es cierto que hoy los índices de violencia han bajado, sobre todo en esto si hacemos el corte de 6 meses, más allá de los episodios que han tenido sobre todo a los ciudadanos de la ciudad de Rosario, del sur de la provincia en vilo, pero también es cierto que cuando uno hace un corte un poco más amplio, cuando deja de ver la foto y pasamos a ver la película y hacemos, por ejemplo, un análisis de los índices de homicidios en la provincia de Santa Fe de los últimos 10 años, hay cuestiones estacionales. Hemos visto muchas veces que durante algún periodo la situación por algún motivo se calmó, lo cual no implica que al año siguiente no se disparen otra vez los homicidios. Por eso digo, ojo con sacar chapa anticipada de estas situaciones, porque todavía te quedan 3 años y medio de gobierno y tenés que ver cómo se desgasta también esa cuestión comunicacional si vos insistís en fíjate qué bien que la hicimos, fíjate qué bien el gobierno o cómo controlamos esta situación. Es un tema delicado a seguir y a tener en cuenta. Otro de los aspectos muy claros de estos 6 meses de Puyaro es cómo él intenta, a través de un sistema comunicacional importante y en algunos casos novedoso en la provincia de Santa Fe, imponer su imagen a nivel nacional. En la provincia prácticamente no tiene oposición Maximiliano Puyaro. No hay una construcción de un discurso opositor que le marque determinadas cuestiones en el marco de la construcción de poder que hace Maximiliano Puyaro en la provincia. No tiene oposición política porque el peronismo quedó muy diezmado, muy separado. El perotismo quedó siempre en una mesa chica que de hecho nunca pudo ampliar, ni siquiera siendo gobierno. El kirchnerismo no hace mella en la provincia de Santa Fe, nunca lo ha hecho, nunca el santafesino ha acompañado a los dirigentes que se presentaron como los representantes del kirchnerismo, hablemos de Marcos Clery, de Busato, de Rossi, de tantos otros, con lo cual hay una oposición muy, muy débil que no logra enfocarse como tal, ¿no? Como oposición. Y además con un nuevo frente de gobierno, que incluye a todos los partidos menos al peronismo, en el arco de la provincia de Santa Fe. Si querés, con algunas excepciones. El caso de Amalia Granata, que aparece ahí como una opción que a veces está cerca de Puyaro, a veces lejos, como que toca la pelota y se va. Es una situación media extraña la que tiene ese sector político, pero no deja de ser un sector que se limita simplemente a tener 6 o 7 legisladores y no más que eso. Y paralelamente la construcción de comunicación que ha hecho el gobierno, sobre todo con los medios. Y hablamos también algo la semana pasada, Toto. Cabe preguntarse si los medios de la provincia, en general, por supuesto, que siempre está mal generalizar, no hacen de alguna manera una especie de vociferación oficial de lo que quiere el gobierno que comuniquemos. Y me incluyo y nos incluyo a nosotros también como medio de comunicación para repensarlo y para hacer una autocrítica en este sentido. Hoy tenés algunos polos de medios concentrados en la provincia de Santa Fe que prácticamente difunden la agenda oficial y todo gira en torno a eso, con lo cual tampoco encuentra Maximiliano Puyaro en los medios de la provincia de Santa Fe o en el periodismo en general en la provincia de Santa Fe
algunos puntos para salir a dar explicaciones o para blanquear algo que es siempre muy importante, que es la transparencia con el ciudadano. Nosotros, los ciudadanos de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, queremos conocer, para poner un ejemplo que también es bastante recurrente en estas columnas, cuánto cobra un senador, cuánto cobra un diputado. ¿Por qué no podemos saber los santafesinos cuánto cobran nuestros funcionarios públicos? ¿Por qué estamos tan atrasados en materia institucional en la provincia de Santa Fe? Ahora, cuando uno encuentra que existen balances políticos, legislativos, entre oficialismos, oposición, o lo que sucede a nivel nacional. Hoy a nivel nacional tenés un radicalismo que a veces construye, a veces marca diferencia, tenés un PRO que es ya prácticamente un riñón del oficialismo, pero tenés una izquierda que tiene determinadas disidencias y no siempre en conjunto con el kirchnerismo. Hay una amalgama de sectores políticos que van marcando determinadas cuestiones que a la vez hacen agenda en los medios. Esto no ocurre en la provincia de Santa Fe. Hoy tenemos prácticamente un poder absoluto en la provincia, lo cual es un arma de doble filo, es algo muy riesgoso también porque no hay contrapoderes. Puyaro esto lo exhibe constantemente, de alguna u otra manera, pero se encarga constantemente de exhibir que la provincia de Santa Fe está controlada políticamente, que no hay mayores resistencias ni mayores inconvenientes. De hecho, este miércoles va a ser una demostración de fuerza política en la ciudad de Santa Fe. Ha convocado a una especie de reunión de trabajo, le llaman dentro del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, en el Centro Cultural Provincial, un lugar que tiene una capacidad importante para unas 1000 personas, un poco más, y vamos a ver todos funcionarios, todo el gabinete, todos los secretarios, los equipos de trabajo de cada uno de los ministros, los legisladores de Unidos para Cambiar Santa Fe, parte de los empleados de la administración pública central, sobre todo, y entes descentralizados. O sea, va a haber una demostración de fuerza política, aprovechando sobre todo que alguna que otra encuestadora en Buenos Aires lo marca como un referente del interior a tener en cuenta. De hecho, sale una nota en Clarín el día de hoy haciendo referencia a una encuesta a nivel nacional. Encuestas que yo siempre pongo en duda porque alguien las paga, las encuestas, y porque hay que ver cuál es la intencionalidad de esas encuestas y ver cuáles son las relaciones de los medios, encuestadores, etcétera, y el por qué se publica una noticia que de repente dice que el noticiero de Escena Digital es el más visto de toda la provincia de Santa Fe. Bueno, hay que ver. Eso no tengo ninguna duda, por eso no hay encuestadoras que nos midan. No hay encuestadoras que nos midan en ese sentido. Pero bueno, hay que ver cómo y por qué se publican ese tipo de cuestiones. Para cerrar, a mí me parece que son 6 meses de gobierno donde Puyaro está mostrando mucho poder, donde la oposición está media desorientada sin saber para qué lado salir corriendo y donde hay un claro alineamiento en parte a los discursos más comunicacionales, nacionales y también provinciales, que Puyaro está intentando imponerlos en Buenos Aires. Está con la cabeza muy en Buenos Aires el gobierno. Atención con esto, por eso cuando digo que la provincia está controlada y todo más o menos funciona, es esto, ¿no? No tiene oposición, tiene mayorías absolutas en las dos legislaturas, en las dos cámaras de la legislatura de la provincia, tiene un sector de la justicia que está construido desde hace muchos años por el sector político del radicalismo, con lo cual no tiene mayores inconvenientes en la provincia, lo cual le permite tranquilamente empezar a poner, no digo solo, voy a decir algo, la cabeza y la billetera también en Buenos Aires, porque esto de en consonancia con el mensaje y una demanda social, ¿no? De, che, hay que ajustar los estados, hay que empezar a ver como estos estados elefantiásicos que no solucionan los problemas y que son carísimos. Puyaro también adoptó ese mensaje, muy hábilmente leyendo un reclamo ciudadano, siendo nosotros en la provincia también vamos a ajustar, vamos a hacer austeros. De hecho, ¿para qué? Digamos. Hay dos temas que no llegaron a ampliarse al momento, pero que tienen que ver con la política provincial. Uno es previsional y el otro es la posibilidad de reforma constitucional. Son dos temas que se tiraron y todavía no se avanzaron sobre ellos. Lo previsional es un interés importante del gobierno. Le están dando mucho volumen político a esta situación. Hubo una reunión la semana pasada por este tema en la Casa de Gobierno. A pesar de que hay una media sanción en la Cámara de Senadores para crear una comisión para evaluar la situación. Está como con pasos, o con varios pasos por delante todavía, pero hay una intención fuerte del oficialismo en marcarlo. Volvemos a lo mismo, fíjense comunicacionalmente. Se habla constantemente de que no se puede soportar el enorme déficit de la caja de jubilaciones, etcétera, etcétera, que hay que achicarse, que es cierto, digamos, insisto con esto. Hay un reclamo ciudadano con total lógica, de decir, bueno, peguemos ajustes en el Estado si es necesario hacerlo. Ahora, si vos me presentás
que sos un gobierno austero, que sos un gobierno que ahorra, y me mostrás que bajaste a la mitad los autos oficiales, pero paralelamente me mostrás que en los presupuestos los diputados y los senadores siguen teniendo más de 8.000 millones de pesos para gastar en subsidios, yo digo, y bueno, ajustemos también ahí. ¿Qué pasa con el poder? ¿Qué pasa con esa construcción de poder en la provincia de Santa Fe? ¿Qué pasa en los gobiernos de los distintos signos políticos? Y hay un enorme acuerdo para este tipo de cuestiones no tocarlas. Bueno, eso le permite hoy a Puyaro también tener esa comodidad que decimos de avanzar en una gestión que prácticamente nadie le es reticente o nadie le marca algunos puntos en cuestión. Va a haber una clave, Toto, y cierro con esto, perdón que me estoy extendiendo. Bien, Juani. Pero va a haber una clave que va a ser importante. ¿Cuál va a ser la alianza que va a trazar el gobierno de la provincia de Santa Fe de cara a las elecciones del año que viene? Porque son elecciones legislativas, nacionales, y donde el frente interno va a crujir. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Gisela Scaglia, hoy presidenta del PRO, se alinea directamente a cómo está actuando el PRO a nivel nacional. Hoy dijo Gisela Scaglia, me parece muy bien la postura de los legisladores del PRO de rechazar la fórmula que votaron en la Cámara de Diputados la semana pasada los legisladores por el déficit, etcétera, etcétera. Se alineó el mensaje del gobierno nacional. Puyaro dijo la semana pasada, me parece bien la fórmula que votaron, alineándose a los radicales. ¿Qué va a pasar con esa construcción de Unidos para Cambiar Santa Fe si no hay, por ejemplo, una inclusión de La Libertad Avanza, que pueda aunar esas situaciones de decir, bueno, vamos todos con un mismo candidato, de alguna manera nos sirve para las elecciones nacionales intermedias del año que viene? Bueno, ahí para mí va a haber una cuestión, ¿y por qué uno dice, pero pará, falta un año? Sí, pero la política siempre está pensando en las próximas elecciones, con lo cual ahí va a ser un punto interesante para evaluar qué hace el gobierno de la provincia de Santa Fe y el frente gobernante en los próximos días. Juani, muchas gracias. Nos encontramos en la semana. Un gran saludo, Toto. Abrazo.